Como veis, todos los que no seguís los informes de la Fundación Corel, hay que irlos siguiendo, porque aportan mucha luz de lo que va a venir. Son como predicciones de futuro, muchas veces, José Víctor. Muchas gracias. Y ahora voy a invitar a Roberto Hernández y a Manuel Arias, por favor, que ocupéis vuestro lugar. Ramón Valdivia es el vicepresidente ejecutivo de ASTIC. Yo creo que es con la persona que más horas de radio he compartido en momentos de crisis, es verdad, en la pandemia, cuando se demostró la importancia del transporte. Yo creo que Ramón y yo teníamos línea casi diaria, ¿verdad, Ramón? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se puede parar? ¿Con qué se puede repartir? ¿Qué no? ¿Dónde se carga? ¿Dónde se descarga? Tuvimos ahí un trabajo intenso y siempre digo, cuando le presento y cuando hablo de ASTIC, que es una pena que se nos olvide. Por favor, o sea, hay sectores que salieron a la luz que no eran visibles prácticamente y salieron a la luz cuando los necesitamos y nos dimos cuenta que los teníamos. Pues ahora es el momento de que no se nos olviden esas cosas. Tengo también a Roberto Hernández, es el responsable de subvenciones políticas y asuntos gubernamentales. Subvenciones públicas. Pero bueno, sí, bueno, es igual, casi lo mismo. Más o menos. Ahí es nada. De Vox España. Vox es otra empresa con la que trabajo mucho y de la que aprendo mucho, y también aprendí mucho en un programa que pude hacer, que siempre lo recordamos, porque me fui a su fábrica de aquí al lado, porque está aquí al lado, en mitad de Madrid, y de repente aprendí que los sensores que llevaban todos esos coches, que por aquel entonces salía un buen señor que se llamaba el SMAC, que ponía en duda que tenían que llevar sensores en los coches, luego esa tendencia pasó. Yo aprendí que los hacíamos aquí, en Madrid, en el centro de Madrid. Impresionante, pero sí, es cierto. Y como no, tengo a Manuel Arias, al responsable de sostenibilidad de Scania Ibérica, que es el que menos veces ha estado conmigo, pero ha estado, y que tiene mucho que decir porque tienen una estrategia que va más allá de lo que están vendiendo hoy en día. Y quiero que nos empiece también a introducir en esa visión de los fabricantes de dónde vamos, porque claro, todo esto que estamos contando hoy, si no hay producto, si no hay vehículos, no se puede hacer. Ramón, la mesa se llama Industria, Fiscalidad Verde y Transición Ecológica. He estado a punto, que lo sepáis todos, de coger, volverme a sentar y que Ramón presente la mesa, que lo hace muy bien. Pero hoy no le voy a dejar, así que introdúcenos el tema, Ramón. Bueno, la fiscalidad. Bueno, lo primero que quiero es, para todos los que nos escuchen y los que nos están oyendo, que sepan a quién representamos. Cuando hablamos, exacto, nosotros representamos a una organización patronal, que es ASTIC, que agrupa grandes empresas de transporte por carretera, tanto de mercancías como de pasajeros, fundamentalmente con vehículos pesados. Y lo que nos toca decir de entrada en un evento como este, en un foro como este, es que lo que no es sostenible, y algo lo ha apuntado antes Paco, lo que no es sostenible es nuestro modo de vida, nuestro bienestar sin el transporte por carretera. Las mercancías y las personas se mueven de muchos modos, pero fundamentalmente por carretera, y sin eso pues no funcionaría el comercio, la industria, el turismo, y tendríamos un verdadero desastre. Luego, esto es lo que tenemos que cuidar. Y segundo, haciendo caso a lo que ha dicho Álvaro Fernández del Ministerio, de hacer pedagogía, y para que no me llamen negacionista, pues hay que hacer alguna afirmación concreta, ¿no? La carretera en España mueve el 95% de las mercancías que se mueven dentro de España, el 95%. En Europa, más del 76%. Y representamos, en los vehículos pesados de transporte de mercancías y de pasajeros, el 6% de las emisiones de CO2 de toda la Unión Europea, que a nivel mundial pesa como un 8%. Digo, por poner en equilibrio... Por eso decía yo al principio que si queremos resolver el problema, complicación a lo que nos mueve. Poner en equilibrio exactamente lo que se pretende conseguir con los recursos necesarios. Y encima España es un país fuertemente exportador. El sector exterior en nuestro PIB pesa más de un tercio ya.
Y esas exportaciones tienen como fundamental cliente el consumidor europeo, nuestros socios de la Unión Europea, y van por carretera. Así que todo lo que nos haga que dificulte ese vector logístico que hace que los consumidores europeos acepten bien nuestros productos porque tienen buena calidad, relación calidad-precio muy atractiva y mucha puntualidad logística, eso no nos va bien como país. Y por último, por hacer otra afirmación, decir que el objetivo de la Unión Europea no es descarbonizar. El objetivo que la Unión Europea ha puesto para el 2050 es ser una región del mundo neutra en emisiones de CO2, es decir, no contribuir con más CO2 del que ya hay, pero eso no significa eliminar el átomo de carbono, porque se puede hacer efectivamente sin hacerlo. Y por tanto, pues que nosotros creemos que efectivamente pues hay unos objetivos puestos que algunos son tan absurdos como decir que en el 2030 vamos a tener 5,5 millones de vehículos eléctricos cuando hay, contando los híbridos, 400.000. A partir de hoy ya no se podría matricular nada más que vehículos eléctricos a razón de 1 millón al año y muchos para que pudiéramos llegar a ese objetivo. Luego los objetivos está bien plantearlos, luego se pueden dotar o no, pero la sociedad civil será capaz o no de cumplirlos en función de lo que sea. Así que el tema de fiscalidad en concreto, que es el de la mesa, y para no alargarme más en esta primera intervención. ¿Veis cómo le tenía que dejar que moderar? Sí. El tema de la fiscalidad es sangrante. Es decir, lo que no parece muy congruente es a la vez decir que estamos todos muy preocupados por la salud del planeta y que se reduzca el CO2, y cuando utilizamos combustibles que reducen las emisiones de CO2 en un 90% frente a los combustibles de origen tradicional o como se llama ahora fósil, le dicen, ¿no? Fósil. Bueno, pues que paguemos los mismos impuestos. Es decir, que ni siquiera se tenga el pequeño detalle de reducir la carga impositiva de un combustible que se produce aquí en nuestro país, que no hay que traerlo del Golfo Pérsico o de ningún otro sitio, y que encima reduce un 90% las emisiones de CO2 al quemarlo. Y recuerdo que lo que tenemos que hacer es no aportar más CO2 a la atmósfera, no eliminar el carbono. Por tanto, esto es una incongruencia que no acabamos de comprender. Y además, quiero señalar también en plan pedagógico, como se pedía al principio, se ha hablado del bioetanol, ¿no? El bioetanol tiene la mitad de poder calorífico que la gasolina. Por tanto, cuando tú le pones el mismo impuesto a un litro de metanol que a un litro de gasolina, al que lo consume le estás poniendo el doble de impuestos. Así que estamos poniendo el doble de imposición al que consume un producto producido en España para mover su vehículo y sin contribuir al aumento de CO2 en la atmósfera. Esto verdaderamente es incongruente, cuando además ni siquiera estamos hablando en estos momentos de hacerle un gran daño al tesoro público, porque tampoco son cantidades que vayan a hacer. Luego la indicación es: hablo mucho, digo mucho que me interesa, que estoy muy preocupado por la emergencia climática, pero luego no hago nada. O hago lo contrario de lo que tengo que hacer, y encima lo desincentivo. Bueno, estáis viendo cómo cada aspecto de los que estamos hoy tratando aquí requiere una jornada. Según yo decía que no nos vamos a cansar de ver, porque cada uno de los aspectos que hoy tratamos requiere una jornada. Roberto, ¿cómo lo veis desde vuestra industria, desde esa industria de proveedores, de los fabricantes, que sois los que cargáis muchas veces, y perdóname, con el peso de la innovación? Es decir, el que desarrolláis los productos de la innovación. ¿Cómo lo veis desde vos? Bueno, en primer lugar, es un inmenso honor estar aquí, Chimo. Muchas gracias por la invitación, y a Alsa por acogernos aquí. Yo bien creo que la introducción ha sido magnífica ya por los ponentes anteriores y por lo que ha comentado Ramón, ¿no? Nosotros, para empezar, no sé si tenemos que presentarnos o no. Es el Grupo Bosch. Di algo, después no hace falta estamos mucho, pero expuestos en el sector de automoción, como sabéis, proveedores de automoción, pero también estamos en bienes de consumo, electrodomésticos y también en aire acondicionado y calefacción, ¿no? O sea que realmente la sostenibilidad para nosotros, y voy a empezar con una afirmación, la sostenibilidad para nosotros siempre tiene una triple vertiente. La sostenibilidad tiene que ser medioambientalmente, obviamente, sostenible, industrialmente viable, como ya me lo he copiado de José María, y obviamente socialmente digerible, ¿no? O sea, realmente pues vemos todos, ¿no?, lo que está pasando ahora en la industria de la automoción. Estamos en una transformación tremenda. Realmente, pues también lo ha dicho el ponente anterior, ¿no?, de la Fundación Corel, que realmente pues incluso los países donde están las matrices están sufriendo ahora esa parte de la transformación, y también lamentablemente en cuanto a ocupación.
Pero, sin embargo, nosotros la sostenibilidad la vemos como el motor de la innovación. O sea, y me gusta que hayas sacado el tema, Chimo, porque realmente nos motiva, la sostenibilidad nos motiva a seguir innovando y seguir innovando en cualquier solución tecnológica que pueda realmente propulsar un tren motriz, ¿no? O sea, estamos muy metidos, como sabéis, en el coche eléctrico. Estamos también experimentando con el hidrógeno verde. Ya lo sabemos. Estamos también mostrándolo, ¿no?, a nuestros socios y clientes. Pero obviamente, pues ahora el transporte de mercancías requiere también de soluciones que sean sostenibles, ¿no? Medioambientalmente hablando, ¿no? Y realmente pues los combustibles sintéticos pueden ser una solución porque ayudan obviamente a reducir las emisiones. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que realmente la apertura tecnológica debe ser una precondición para que realmente la industria pueda existir, pueda ser competitiva y que realmente podamos adaptarnos a ella. Se le ha olvidado que también hacen alguna cosa de coche autónomo. También. Hablaba yo de la fábrica de aquí al lado, pero la de Aranjuez es para visitar, que lo vamos a hacer en breve. Bueno, Manuel, te toca, porque sin producto, todo esto que estamos hablando no existe. O sea, estáis en el corazón de la situación. Cuéntame un poco cuál es vuestra visión. Bueno, en primer lugar, por favor, por supuesto, el agradecimiento, ¿no?, por la invitación. Nosotros en Scania, una pequeña presentación, nosotros en Scania lo que hacemos es fabricar camiones, autobuses y motores para producción de energía. Es una empresa sueca con más de 100 años de historia. Y bueno, pues la sostenibilidad es el eje central de la estrategia de nuestra compañía, ¿no? Alrededor de eso pues gira todo, todas las inversiones, todas las decisiones a nivel internacional. Y nosotros, por ir ya entrando en materia y directo al grano, nosotros la sostenibilidad la vemos que tiene que cumplir dos requisitos. Uno medioambiental, que es lo que estamos hablando, pero también otro que es económico. Sostenibilidad económica, ¿no? Al final nosotros trabajamos en un sector en el que nuestros clientes son empresas de transporte, de viajeros, de mercancías, son grandes empresas, pymes, autónomos, que lo que buscan es lícitamente ser rentables, generar empleo, generar riqueza. Y nuestra obligación como proveedores suyos es ayudarles, ¿no?, en dentro de todo este marco legislativo y todo este momento de transformación, ayudarles con soluciones tecnológicas, pero también que ayudarles en ese momento en el que ellos tienen que buscar esa sostenibilidad económica, ¿no? Vemos que hay soluciones en el mercado, no sé luego si habrá alguna pregunta en cuanto a tecnologías. Habrá. Sí, vale, perfecto. Vemos que hay tecnologías para poder hacerlo ya, ¿vale? Son realidades, están más que probadas, algunas desde hace muchos años. De hecho, hay algunas que nos da mucha pena que no estén fomentadas y más aprovechadas en un país como el nuestro, ¿no? Mientras que otros países pues están aprovechando esa competitividad porque ya tienen estas tecnologías en sus países. Las tecnologías ya las tienen, igual que nosotros, exacto, pero a lo mejor no las han sabido aprovechar a nivel fiscal, a nivel regulatorio, como otros países que están mejorando la competitividad de sus empresas, ¿no? Bueno, luego seguro tenemos oportunidad para entrar en más detalles. Ramón, para aquellos que no lo sepan, yo recuerdo cuando me lo explicaste la primera vez que era eso de la fiscalidad verde, pero hay gente que nos está oyendo, no estamos solos aquí, y que necesitamos explicarle qué es la fiscalidad verde y qué tienen que hacer las empresas respecto a la fiscalidad verde, porque Capital Radio es una radio de empresas y quien más, quien menos está ligado al transporte. Sí, la fiscalidad verde. Me alegra que me hagas esa pregunta, sí, ¿lo puedes decir? No, desde el punto de vista nuestro, no sé qué diría un político, pero un impuesto o una fiscalidad verde es la que tiene como objetivo recaudar cero. Que no parece. Pero eso, o sea, yo pongo un impuesto... y recaudar cero... Sí, pongo un impuesto para disuadirte de utilizar pues ciertos combustibles o ciertos modos de funcionamiento o ciertas rutas, disuadirte de utilizar algo que creemos dañino para la sociedad o para el planeta en este caso, y que utilices otras. Luego el objetivo fundamental de un impuesto como ese es acabar recaudando cero, porque lo que voy a hacer es disuadir a la gente de hacer algo que es malo y harán la otra cosa que es
que es la que quiero y que hagan, no me que es proporciona buena, ¿no? Bueno, ahora oímos a algunos partidos políticos decir que hay que poner un impuesto a las grandes energéticas, como si eso ya les impidiera contaminar, ¿no? En nuestro caso, que hacemos transporte de larga distancia, transporte pesado y transporte también de pasajeros en transporte colectivo, el problema es que la alternativa se nos pone muy difícil. Yo cuando oigo hablar de energías alternativas y pues la fiscalidad que recae, la fiscalidad verde que recae sobre la actividad de transportar por carretera mercancías o pasajeros, pues es una fiscalidad que no va a solucionar nada porque no tenemos otra alternativa. No podemos llevar limones murcianos a Copenhague si no tenemos un motor de combustión dentro del vehículo, no lo podemos hacer. Y la famosa última milla tan problemática que tantos horas de debate trae y tal, pues la última milla, señores, no se puede hacer si alguien no ha hecho antes las primeras 500, que se hacen en camión. Por tanto, el tener un vector que funcione hoy día es imposible, y se lo han dicho antes por personas mucho más capacitadas que yo, sin motores de combustión. Y por tanto, toda esta fiscalidad que tiene que ver en los peajes, el CO2, que nos van a poner también como sector difuso dentro del comercio de derechos de emisión, que va a costar cada litro de combustible otros 12 o 13 céntimos más solamente por derechos de emisión. Como digo, los peajes han subido en Alemania un 86%. Pues venga usted con camión eléctrico. Y ya, pero es que no puedo. No tiene la eficacia. Hay rutas para las que puede, seguramente en un futuro será mucho más amplio la utilización, pero hoy día es un impuesto, es una fiscalidad que va destinada a recaudación. Es un afán recaudatorio, no le veo otro. Se llamará verde porque los dólares son verdes, no lo sé, pero realmente el objetivo que persigue está muy lejos de poder ser conseguido por nosotros. Y quiero decir también que no es que nos neguemos a hacerlo, es decir, para una empresa de transporte, y aquí tenemos representantes de dos de ellas muy grandes en España, para una empresa de transportes, de sus costes operativos de mover el vehículo, de mover un camión, un 33% es la energía. Así que tenemos un incentivo natural en la cuenta de resultados enorme a ser más eficientes, ¿eh? Y por supuesto, pues motores eléctricos son más eficientes, habrá que buscar la manera de ser cada vez más eficientes, utilizar tecnologías para hacer menos rutas en vacío, etcétera, pero que lo estamos buscando, ¿eh? Y los impuestos que se colocan para incentivarnos a hacer eso, nos parece que se colocan pues para recaudar más, simplemente. Manuel, casi te hacías tú antes la pregunta. Vamos a hablar de soluciones, por supuesto. Pero yo te pregunto, las empresas que lleváis años trabajando en la transición ecológica, que parece que es ahora, o sea, parece que hemos empezado hace 2 años, no. Yo conozco soluciones vuestras de avances y de reducción de emisiones por delante de las normativas y de electrificar y de buscar otras alternativas. Yo las conozco hace mucho tiempo. Todo esto que parece que lo estamos inventando ahora, que no, pero no. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir a este entorno? ¿Qué soluciones estáis trabajando? ¿Qué podemos hacer por este entorno? Sí, mira, a nivel tecnológico la verdad es que hay muchas. De hecho, nuestro mensaje es absolutamente de neutralidad, ¿no? Yo creo que ya a lo largo de la jornada se está explicando muy bien. El objetivo no es una tecnología, el objetivo es ayudar a la sociedad a la descarbonización, reducir las emisiones en las ciudades. El objetivo no es una tecnología. Con lo cual, desde ese punto de vista, nosotros, y en concreto nosotros, y lo que vemos que hay en el sector es que hay muchas alternativas. Por supuesto, tenemos el vehículo eléctrico, del que ya se ha hablado, también empezado. Nosotros, a día de hoy, en concreto en Scania, las mayores inversiones que se están haciendo son en la electrificación. Hemos construido nuestra propia fábrica de baterías al lado de la planta de ensamblaje, etcétera. Pero no es la única. Nosotros, desde, si no me equivoco, en 2011 ya teníamos toda nuestra gama de motores, tanto de camiones como de autobuses, 2011, homologada para utilizar HVO. En 2010, antes de 2010 ya teníamos vehículos para funcionar con gas natural, GNC, luego apareció el GNL, por supuesto siempre hablando de bio. Me gusta que hagas este repaso y perdona que te corte, porque parece que muchas veces cuando hablamos de estas soluciones nos las estamos encontrando hoy. Es decir, ¿dónde vamos a ir? No, están todas disponibles y con la tecnología puesta en la calle desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que algunas de ellas no han triunfado porque no han sido económicamente sostenibles
sostenibles para las empresas y otras están pegándose en el mercado a ver si consiguen triunfar porque la solución mecánica o industrial está y sin embargo la distribución no es la correcta para que se pueda utilizar. Claro, entonces estas tecnologías, como tú bien dices, existían, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención últimamente que el HVO pues, se ha vuelto muy común en España. Por ejemplo, pues llamadas de clientes de, oye, ¿y esto me puedo fiar? Digo, pues mira, no sé, pero hay clientes usándolos desde hace más de 10 años, ¿no? Con lo cual, yo, claro, demuestro un botón, ¿no? Como dice el refrán. Entonces, para nosotros tienen absoluta confianza. Hay que pensar también en los servicios, no solamente en la tecnología. Es decir, si yo tengo un camión eléctrico y le doy un curso de formación continuado en el tiempo, ¿no? No solamente un día que llego, le doy un curso y me voy, que eso no sirve para nada, sino, oye, continuado en el tiempo, con un servicio de coaching, etcétera, y soy capaz de reducir un 10%. El camión consume 100 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Le bajo un 10%, el consumo, pues es un 10% en costes operativos, un 10% en emisiones, es decir, y no he cambiado la tecnología, he mejorado la eficiencia, que por ahí también esta mañana hablaban de por qué no pensamos en la eficiencia. Pues tremendamente importante, digitalización, para poder controlar la telemetría de los vehículos y poder ayudar a esos conductores a ser más eficientes, ¿no? No solamente hay que pensar en tecnología, hay que pensar en todo lo que está en el escenario disponible. Y claro, y esto hay que vincularlo, lo comento muy rápido, hay que vincularlo también a lo que hablábamos antes de la fiscalidad. Exacto. Y de todo lo que está alrededor, ¿no? Porque si nosotros tenemos esa tecnología, por ejemplo, vuelvo al HVO o al gas, desde hace más de una década, porque hay otros países que han sido competitivos teniendo la posibilidad de reducir su huella de carbono, etcétera, etcétera, y aquí en España, lamentablemente, no hemos podido, ¿no? No se trata de un comentario negativo, al revés, se trata de hacer una reflexión y pensar por qué, claro, pensar por qué, por ejemplo, hay empresas de transporte utilizando biogás en Europa y en España tenemos plantas de biogás que, para los que no sepan el detalle, ¿no? Que no sean técnicos, lo que hace en estas plantas son gestión de residuos, recogen residuos, los transforman en una y el producto hay una parte sólida, ¿no? Pues para fertilizantes, etcétera, y luego otra gaseosa. Pues esa gaseosa hay plantas en España que lo queman en antorcha porque está prohibido expulsarlo a la atmósfera, ¿no? Pues claro, yo lo que digo, podemos verlo de dos maneras. Estamos quemando energía o estamos quemando billetes o estamos quemando una oportunidad de ser más sostenibles, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? ¿No? Cuando hay otros países en Europa, también del sur, no solamente nórdicos, por ejemplo Italia, que tiene planes de desarrollo del biometano pues desde 2008, desde 2009, hay documentos y incentivos, ¿no? Por eso cuando hablamos de fiscalidad a mí me gusta hablar del usuario, pero también atrás en la cadena, aguas arriba, ¿no? Porque se puede trabajar desde muchos puntos de vista que creo que son importantes para que al final yo no tenga que pagar más o mucho más por una lechuga, ¿no? Y además sea en una cadena sostenible. Ha sacado el caso de Italia y es que es paradigmático porque esas ayudas al gas que puso Italia hizo que no solo en el transporte pesado sino que Italia fuera el coche con más vehículos de gas en el mundo. Quiero decir, igual que cuando hablamos del paradigma de la electrificación en los países nórdicos, bueno, mira lo que hizo Noruega y entonces sabrás qué pasó. Pues en Italia pasó lo mismo con el gas. Es decir, sí, el cliente, el comprador, las empresas sí son receptivos a esas medidas, pero siempre y cuando estén en línea con lo que necesitan para desarrollarse, o para comprar, o para poder usar. Roberto, ¿cómo veis la fiscalía verde desde vos y cómo cambia el negocio? Porque Vaya vosotros, sí, no te la quería poner fácil, pero es que es verdad que sois un operador completo de toda la cadena, entonces me interesa mucho vuestra opinión sobre eso. Claro, por supuesto. A ver, nosotros hemos dicho claramente que para nosotros la innovación es clave, ¿no? O sea, nosotros realmente hacemos sostenibilidad innovando. Realmente el coche eléctrico, para no ir más lejos, estamos metidos en 30 proyectos eléctricos, o sea, de plataformas eléctricas, donde realmente ya incluso en España estamos ya haciendo cadena de valor, porque la fábrica de Aranjuez, que tú, por ejemplo, mencionaste, está haciendo la pieza del inversor, o sea, la que conecta el inversor, y estamos apostando claramente por esa línea, ¿no? Como preguntas de la fiscalía verde, voy a contestar también a ese tema, por supuesto. Por favor. Nosotros lo que es importante, y creo que lo he dicho antes en mi
Toma, que, Robert. ah, Perdona. Es que ese micro no... sí, en mi primera intervención es que realmente las regulaciones que se están sacando, ¿no? Como la de derecho de emisiones, la ETS2, también la de energías renovables, la RED 3, que estamos ya en la RED 3, tiene que ser, digamos, un juego, un marco regulatorio cohesionado con el resto de políticas públicas. O sea, al final es evidente que tienen que ir de la mano, o sea, porque al final no se van a dar esas condiciones habilitadoras, porque lo que estamos haciendo o diciendo es que vamos a innovar en tecnología renovable, ¿no? En tecnología, digamos, verde, pero tiene que ir de la mano de la regulación. La regulación tiene que estar cohesionada en un espacio, mercado común, como es la Unión Europea. O sea, tanto por la parte de los Estados miembros como, obviamente, por la parte de la Unión Europea, que obviamente es la que nos realmente dicta un poco, o nos marca un poco el paso con las directivas que se tienen que transponer, y luego las regulaciones, que como sabéis son de obligado cumplimiento, ¿no? Y no sé si quieres que hable un poquito más de innovación. No voy... sí, porfa, un poquito, ya que te tengo. Sí, Sabes, ¿no?, que innovación para mí y vos es lo mismo. Fenomenal. Pues nada, he hablado del coche eléctrico, muy de la mano del coche eléctrico, y creo que es algo que nos ha enseñado Tesla, es también realmente el vehículo... Perdón, definido por software. tiene un poquito de bemoles. Bueno, sí, está claro, pero bueno. Que nos lo tenga que se ha hecho, enseñar digamos, Tesla cuando teníamos a nuestra industria y incluidos sí, proveedores perfectamente preparados para hacerlo. está claro, se ha hecho más popular, digamos, el término este, ¿no?, del software defined vehicle, ¿no? O sea, estamos hablando del coche que se basa, ¿no?, en desarrollo de software. Y ahí nosotros estamos llegando a alianzas, porque obviamente no se puede acaparar toda la cadena de valor de esa parte, y estamos en alianzas como por ejemplo Microsoft para los sistemas HADAS, donde realmente pues estamos ya introduciendo inteligencia artificial en los coches, también en China, por ejemplo. Para nosotros, como sabéis, el mercado chino es un mercado importante, y estamos también aprendiendo mucho, ¿no? O sea, por lo tanto, pues hay que verlo también desde la otra parte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se puede aprender de aquellos que lo están haciendo bien o mejor? Y lo dejo aquí. Venga. Bueno, lo dejas aquí. Ahora os voy a lanzar ya preguntas de interés para los que nos escuchan, ¿vale? A ver, ¿cómo se compatibiliza sostenibilidad con el resto de retos que vive el sector? Porque, Ramón, no estamos hoy para analizar la salud del sector, que ya lo hacemos muchas veces juntos, pero nos faltan conductores, no tenemos... amplía la lista largamente, pero y a esa ecuación que vivimos todos en todos los ámbitos le metes otra, que es la sostenibilidad desde... No sabemos si los criterios correctos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se maneja esa situación? Y la pregunta va para los tres. A Ramón le dejo poco tiempo para pensar, pero vosotros ya podéis ir pensando la solución. No, el sector, de luego, está en una encrucijada difícil. Hay que decir que, bueno, antes hablaba de la fiscalidad verde. La verdad es que todo este, digamos, dirigismo político, normativo, que se ha apuntado ahí, docenas de directivas y de reglamentos ya aprobados y otros en marcha, que inciden todos en la misma dirección del CO2, la realidad es que el resultado que estamos constatando es que el número de vehículos que circulan por las carreteras españolas con más de 14 años ha triplicado su peso en los últimos 10 años. Y estamos viendo al contrario. El parque se está envejeciendo tremendamente. Y también, has apuntado, pues nuestros conductores también. Tenemos una edad media de más de 52 años en los conductores de camiones pesados de larga distancia, y nos está haciendo, y como se pare eso, no es que no van a faltar acomodadores o repartidores de cartones en el bingo, es que como se paren los camiones... Vamos a pasar a tiempo de pandemia de si va a haber, problema, con perdón, papeles de rollos higiénicos en las líneas. Entonces, pues, el sector sí atraviesa una situación complicada, tiene todas estas incertidumbres.
todo este mare magnum legislativo y normativo de inseguridad jurídica enorme, porque ya no nos da tiempo ni a los que estamos, digamos, trabajando en esto, ya no nos da tiempo a asimilar la catarata legislativa y normativa que viene y sus efectos, más súmale la inseguridad jurídica de que luego se detecta que todo eso que nos están legislando a veces no es coherente y llega a un tribunal y lo tumba. Y entonces te encuentras que has tomado decisiones respecto a la legislación, ahora te ponen unos objetivos a los fabricantes de que tienen que matricular cierto número de vehículos el año 2025 respecto al total que matriculen, que tienen que ser 0 emisiones, pero se está diciendo que se va a revisar eso, que si en el 2026 o en el 2027. ¿Cómo, pero señores, ¿cómo lanzas un plan industrial si no sabes si la normativa es estable? Esto no va así, ¿no? Entonces estamos en una situación difícil. ¿Cuál es la parte optimista desde nuestro punto de vista? Sí, eso te iba a decir, Ramón, porque tú eres optimista per se y hoy no te veo yo. Bueno, pero en este caso a lo mejor no es tampoco mucho, pero lo que sí sabemos es que somos imprescindibles y que no se puede concebir, como decía al principio de mi intervención, el modo de vida actual, la sociedad que tenemos y cómo vivimos sin un transporte eficiente, y eso involucra forzosamente la carretera. No hay ninguna cadena logística, por sencilla que sea, en la que no intervenga la carretera. No hay nada de lo que aquí veamos que no haya sido transportado en algún momento por carretera, y por tanto esa es la parte optimista. De, mira, pues que legislen, que hagan lo que quieran, yo haré todo lo mejor que pueda, pero seguramente me van a seguir necesitando como sector, y a condición de que tengan los profesionales adecuados para poder, porque las inversiones que hacemos pues efectivamente se hacen, se compran los vehículos, se compran los almacenes y se invierte en formación y en tecnología, muchísima tecnología. Cualquiera de los que estéis aquí invito a que vayan a ver una de las empresas que van a intervenir a continuación. ¿Tenemos alguna empresa aquí que los centros una sala de control, son... una sala de control de una empresa de estas está completamente forrada de pantallas planas de LED, llena de gente hablando 5 idiomas, hablando con los conductores, tienen telemetría, la tecnología se está utilizando a mansalva y estamos avanzando en ese sentido, pero efectivamente las incertidumbres son muy grandes para los empresarios. Pensar a 3 años ya es pensar hoy. Mis inversiones dentro de 3 años, ¿no? Y resulta que tenemos una directiva, un reglamento como este, que aplica las emisiones de CO2 de los nuevos vehículos matriculados, que está todavía en el aire, si se va a revisar y en qué sentido se va a revisar. Roberto, te va a tocar. Pues nada, como dice nuestro eslogan, ¿no? O sea, tecnología para la vida, para tu vida. Realmente pues compartimos, obviamente, las preocupaciones del sector de transportes en ese sentido. La edad del parque en España es muy avanzada, por lo tanto pues ahí incluso renovando el parque ya se podría conseguir reducciones de emisiones importantes. Por lo tanto, un los buen incentivos mantenimiento también, que de eso vamos a hablar más adelante. también. Pero obviamente los incentivos tienen que ir de la mano, ¿no? O sea, los incentivos realmente tienen que ir a la ayuda, a la ayuda de la compra, ¿no? O sea, ahí también pues estamos de acuerdo, ¿no? Con las reivindicaciones del sector de Sernauto, ANFAC, que realmente piden una revisión, ¿no? de los incentivos MOVES, ¿no? Por lo tanto, creemos que, como he dicho antes, ¿no? la regulación debe ayudar para hacer la transición ecológica, energética, socialmente viable e industrialmente viable, como se ha dicho aquí, y nosotros nos veamos como facilitadores en el caso de proporcionar tecnologías, soluciones que ayuden a descarbonizar y a encontrar ese camino, ¿no? Y hablando un poco de España, pues obviamente pues a nosotros nos gustaría anclar aquí industria, es decir, tener aquí una cadena de valor en la que realmente podamos hacer lo que mejor sabemos hacer, que es innovar, realmente pues innovar, investigar y hacer y desarrollar R&D, como dicen los anglosajones, y realmente crear productos también emocionantes, ¿no? Para que realmente pues se quede la industria en España, ¿no? Importante. Compañero,
cierras Sí. este bloque, que no penséis que es el último, porque al final entro yo. Bien, sí, pues bueno, la verdad es que el escenario es bastante complejo en cuanto a todas las incertidumbres, legislaciones que estabais comentando. Impresiona ver el listado de legislaciones, de docenas, como decía Ramón, que pueden afectar a una empresa de transporte o al fabricante del vehículo o a alguien en toda esa cadena, ¿no? Impresiona. Yo creo va a ser más fácil en algún caso acabar pagando una multa que cumpliendo la legislación, porque yo creo que hay veces que es imposible tener controlada todas las legislaciones que hay en la cadena. Es impresionante. Y además teniendo en cuenta, como bien decían, que estamos con una enorme incertidumbre. Es decir, por ejemplo, nosotros como fabricante en 2027 tenemos una revisión de la legislación de lo que tenemos que cumplir en 2030. En 2030 tenemos que cumplir un 45% de reducción de huella comparado con 2019. Por dar unas cifras, cada 1% que no cumplamos será por encima de 100 millones de euros. Así, por dar unas cifras así redondas. Como para no cumplir, vamos. Sí, pero claro, estamos pendientes de una legislación. Antes hablabais de un plan industrial que a veces se marcan a 5 o 10 años vista. Nosotros, en paralelo a eso, tenemos una situación, por ejemplo, nosotros, objetivos propios, ¿no? De marca. Para el 2030 tenemos un objetivo de 50, la mitad de los vehículos que pongamos en el mercado en Europa tienen que ser eléctricos, ¿vale? Es un objetivo muy ambicioso, de marca. Bueno, bien, por encima de eso están los objetivos de sostenibilidad, que son diferentes, pero es un objetivo de producción y de mercado. Obviamente eso tiene que ir acompañado de desarrollo de infraestructura de red pública, etcétera. Bien, ¿qué ocurre si nosotros llegamos, o el sector, vamos a hablar en general, llega a la mitad de vehículos pesados matriculados en 2030? Que el 90%, más del 90% del parque rodante en 2030 todavía sigue siendo de combustión. Entonces, ¿qué estamos? ¿Engañándonos a nosotros mismos? ¿Qué hacemos con eso? Trampas al solitario. Somos muy verdes en el 50 que estamos matriculando, pero el 90 que está rodando y que está emitiendo, somos sucios, no incentivamos el biogás, el HVO, diésel sintéticos. Vamos a dejar que sea la industria, los inversores privados, las compañías, las que digan si eso tecnológicamente es posible o no. Vamos a regular para que eso sea posible, que no tardemos 24 meses en tener un punto de recarga público de alta potencia para un camión legalizado, o para que esa planta de biogás no tenga que quemarlo en antorcha y que lo tenga inyectado en red para poder aprovecharlo, etcétera. Vamos a ser aperturistas en ese sentido, vamos a aprovechar esas oportunidades que tenemos, porque, ojo, y doy otro dato más, esos vehículos de 2030, estamos hablando de un parque más o menos de media, entre camiones y autobuses son diferentes, pero estamos hablando de una media de vehículos de en torno a 12, 14 años de vida media, si no me equivoco. Claro, estamos hablando de que 2040 y tantos, en el año 2040 y tantos, muchos de esos vehículos de 2030 todavía estarán rodando. ¿Qué queremos hacer con ellos? Podemos estar pensando en la inmediatez de 2027, que vamos a legislar, si vamos a hacer una revisión, si le vamos a poner unas multas o no, pero vamos a pensar con sensatez a largo plazo qué queremos como sociedad, qué queremos hacer con todo esto, ¿no? Hay muchísimas oportunidades frente a estos desafíos, vamos a aprovecharlas. La industria parece que en Europa estaba perdiendo una cosa que para nuestras empresas es importantísimo, que es el valor reputacional. Es ese ser capaz de pararse, pensar en el futuro, porque su credibilidad está en juego. Las empresas lo tenemos clarísimo, pero parece que la legislación últimamente no lo está teniendo tan claro. Por eso tantas revisiones. Bueno, pero os decía, vamos con la última pregunta. Se nos acercan las Navidades, con lo cual voy a ser infiel a mi tradición de haceros sacar la bola de cristal. Solo es en este periodo, solo es en diciembre, pero lo hago. ¿Qué le vamos a hacer? Os voy a pedir que me hagáis la carta a los Reyes Magos, ¿vale? Con todo lo que digáis, todos los intervinientes en las mesas redondas, lo pienso hacer en todas. Luego intentaremos hacer la carta global para ver qué necesita el sector, ¿vale? Desde cada uno de sus ámbitos. Así que sois los primeros, tenéis la carta en blanco, podéis empezar a escribir. Tenéis 1 minuto para escribir vuestra carta a los Reyes Magos. Ramón, empieza tú. La mía es muy simple. Me gustaría que tanto la sociedad civil, pero sobre todo la
parte de la sociedad que dirige esto, los líderes políticos que nos dirigen, me gustaría ver más fe, más creencia en que la sociedad civil es capaz de acertar y de darle las opciones. Perdón, porque si no funcionaba. Es sí. que va y viene. Pues que repito que mi carta a los Reyes Magos es bastante simple y simplemente pido a los líderes políticos que tengan más fe en la sociedad civil y que sean coherentes con sus objetivos a la hora, por ejemplo, de la fiscalidad o de ayudar a las empresas eléctricas a que haya. Las empresas eléctricas, si te dicen algo es, nos falta red. En España, nos falta red, no llegamos a los sitios, ¿no? Y ya está. Y por eso decía que crea más en la sociedad civil, que sabemos, estos países que somos justo los más prósperos del planeta, somos los que más nos preocupamos de que el empleo sea de calidad, de cuidar el entorno, pues que cuidemos la prosperidad, porque eso traerá como consecuencia, a través de la sociedad civil y del modo de comportarse, pues beneficios para todos, ¿no? Eso es lo que pediría. Y siendo más malo, pues que se estén quietos por lo menos. No podía ser Ramón Valdivia si no la soltaba al final. Roberto. ¿Hablo por el micrófono? Sí. Pues nada, un minuto, la verdad que es un ejercicio de síntesis importante, ¿no? Después de todo lo que se ha hablado, ¿no? Exacto. Pero bueno, realmente en nuestro caso, vuelvo a decir también, la seguridad jurídica es importante. Nosotros también estamos a favor de que se revise cuanto antes, ¿no? Ahora la nueva Comisión Europea ya está formada, o sea que ahora ya pronto empezará a trabajar en ha costado un poquito, Ha costado un poquito, efectivamente. Por lo tanto, pues pedimos obviamente pues que se revise cuanto antes, ¿no? La regulación de las emisiones CO2, ¿no? O sea, para que realmente haya realmente un match, ¿no? Entre lo que se pide y en lo que realmente estamos, ¿no? O sea, que realmente pues haya una revisión continua, en este caso, de los objetivos para que se cumplan también, ¿no? Sí, pero solo de los objetivos, no de la normativa, ¿eh? Sí. y no sé si algo más. Sí, a los decisores públicos aquí en España, pues también, que siempre se lo decimos, queremos obviamente que el ecosistema sea fácil, ¿no? Para realmente innovar y para realmente pues hacer I+D en España, ¿no? Que es algo que yo envidio, ¿no? De mi empresa en Alemania, ¿no? Que realmente pues invierte muchísimo, ¿no? Y es algo que a nosotros también nos gustaría hacer aquí, ¿no? Y tener una industria innovadora y que realmente sobreviva a lo que venga, que es lo importante. Te toca cerrar esta primera parte de la carta con Manuel. Muy bien, pues mira, yo voy a coger el guante de un comentario del secretario de Movilidad que ha hecho en la apertura, de vamos a dejarnos de debates y de peleas y vamos a ir a la acción. Yo pediría que seamos o que se fomente el que sea capaz de hacer algo que se le facilite, ¿no? Vamos a facilitar, en lugar de poner palos en las ruedas, vamos a facilitar que se puedan hacer las cosas, que se hagan bien, por supuesto, para eso está la ley, pero hay que demostrar, hay que dejar que se haga, y el que no lo haga bien, pues para eso está la ley, ¿no? Pero vamos a ser aperturistas, vamos a dejar a facilitar que se puedan hacer las cosas. Yo creo que tenemos grandes jugadores que estamos reteniendo en el banquillo. Hay un montón de oportunidades en la industria, en la tecnología, en la sociedad civil, que con muchas ganas, con mucha capacidad de hacer las cosas muy bien, vamos a dejarles que las hagan. Si al final pides lo que Ramón Que dejen. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un auténtico placer teneros, como siempre. Y si os parece, vamos a seguir con la jornada. Vale, entonces, un aplauso.